esta tarde quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué los hombres deben levantarse? ¿Por qué debemos levantarnos? O sea, hemos escuchado acerca de los roles de los hombres, pero ¿por qué debemos levantarnos? ¿Te parece bien si puestos de pie, si nos levantamos y oramos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde. Gracias por cada varón que está aquí. Gracias porque tú nos has convocado con propósito. Y hoy queremos responder a tu palabra. Honramos tu palabra. Tú eres el verbo que se hizo carne. Y en esta hora declaramos que tu palabra produce el fruto para el cual tú la envías. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Bueno, vamos a Isaías capítulo 60, versículo del 1 al 3. Isaías 60, del 1 al 3. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Podemos repetir juntos el versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Como hombres somos una generación de hombres, y podemos ir a la presentación, no sé. Somos hombres gregarios. Déjenme explicar esto, si lo tenemos. Ok. Somos hombres gregarios. ¿Qué quiere decir? Que nos gusta o estamos diseñados para estar en grupo, pero no solamente para tomar un cafecito, sino somos hombres gregarios con propósito. Pero lo que el enemigo ha tratado de hacer es segregarnos, separarnos y que estemos alejados unos de los otros. Nos podemos juntar, nos podemos reunir para cosas que son comunes para todos. Si nos gusta el fútbol, por cierto, mañana juega México contra Estados Unidos y aquí a las 5 de la tarde se va a pasar el partido. No, no es cierto. No, que no me oiga la pastora. Bueno, pero nos reunimos para cosas con propósito. No nos reunimos nada más para, ya llegó la pastora, no le digan. No nos reunimos para el cafecito, nos reunimos para cosas que trascienden, que nos trascienden. Y no importa, hay reuniones que nos convocan a todos porque pues, somos todos del mismo equipo. ¿Sí saben quién es ese? Hugo Sánchez, ¿no? Y ese de allá se supone que es Santi Jiménez. Pero esto nos convoca a todos. Nos reunimos todos con un propósito superior. Y no importa a qué equipo le vayas. Por cierto, los Pumas están en medio. ¿Quién le va a los Pumas? ¿Quién le va a la América? ¿Quién le va al Toluca? Solo el pastor Reinaldo. No importa qué equipo le vayas, nos reunimos con propósito. Y no importa si tenemos diferentes playeras, diferentes aficiones, nos reunimos porque nos interesa el deporte, nos gusta, nos llama la atención. O bien, si te gusta el fútbol americano, ya sea que le vayas a los Patriotas, a Dallas Cowboys o a los empacadores de Green Bay o a quien le vayas, nos reunimos con propósito. Somos hombres gregarios. Si te gusta el béisbol, a lo mejor unos le van a los Dodgers, otros a los Yankees, otros le podrán ir a los Padres de San Diego, pero nos reunimos porque nos interesan cosas en común. Y Dios nos está convocando para cosas en común. Somos gregarios por naturaleza. La Biblia sí enfatiza la importancia de la comunidad y de las relaciones interpersonales. Existe una inclinación humana a la vida en sociedad. Existe una necesidad de compañerismo, ayuda mutua y la influencia de otros en el desarrollo personal. Queremos pertenecer a un equipo, te pones la playera, te pones la gorra, te pones el jersey,
nos gusta pertenecer y es parte de lo que está en nuestra naturaleza, ser gregarios. Pero algo que es importante y es común a todos, que hemos sido convocados a un ejército, y en este caso no el ejército mexicano, sino al ejército de Dios. Hemos sido convocados al ejército de Dios y decían, antes decía el pastor Palmer, decía Omar, que nos gusta estar en paz. Sí, es cierto, pero nos gusta conquistar. Estamos aquí para confrontar, para conquistar, para pararnos en favor de otros. No solamente nos reunimos, sino nos reunimos con propósito. Y el enemigo ha hecho todo para segregarnos. Cuando somos gregarios, el enemigo ha hecho todo para segregarnos. Y si bien Dios utilizó a rockstars de la Biblia como Moisés, pero siempre fue en favor de un pueblo, se levantó en favor de un pueblo y de un propósito superior. Podemos ver también de la Biblia cómo José en medio de Egipto jugó un rol importante para su nación, pero él necesitó de sus hermanos, incluso de la traición de los hermanos, para cumplir un propósito para el pueblo de Israel. Podemos imaginar de repente a lo mejor a Josué conquistando la tierra prometida, pero no fue solo Josué y Caleb, lo hizo con un pueblo. Se levantó Josué con un pueblo para conquistar. O podemos pensar en el gran, glorioso rey David, que se levantó en contra de Goliat, pero necesitó de un pueblo. Él no lo hizo solo, lo hizo por supuesto con el favor de Dios, pero había un llamado particular y era pararse con un propósito superior. Porque el propósito de David no era ser el rockstar de la lanza, de la onda, era ser el rockstar de su pueblo, y no porque quisiera figurar en medio de los demás, sino porque estaba en su naturaleza el poderse levantar por un pueblo. Podemos ver a Daniel y a sus amigos delante de esta estatua de Nabucodonosor, y se pararon valientemente en contra de una cultura y en contra de un poder, para poder desafiar a la autoridad entonces establecida con un propósito superior. Y por supuesto vemos a Jesús y a sus discípulos levantándose como un grupo, siendo gregarios, pero si nos damos cuenta, todos y cada uno de ellos tenían sus luchas particulares, pero se levantaron con un propósito superior. Tú y yo tenemos luchas particulares, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor en el negocio, a lo mejor en diferentes pruebas que estamos enfrentando en el matrimonio, con los hijos, pero necesitamos levantarnos con un propósito superior. Pero el problema es que estamos segregados. Si quieren vamos a la pantalla. Estamos segregados, estamos separados, y esto trae sequía en el hombre. Quiero repetir esto porque me retumbó cuando Omar lo decía anteriormente. La sequía es una falta de orden. Cuando estamos segregados hay una sequía en el hombre, y ese es precisamente el plan del enemigo, que ir en contra de la iglesia para aislarnos, y no solamente aislarnos, sino matarnos. Sabemos que el enemigo viene para robar, para matar y destruir, pero la sequía de un hombre es el lugar propicio para los demonios. La sequía de un hombre es el lugar propicio para los demonios. Dice Mateo capítulo 12 versículo 43: cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda en lugares, ¿qué dice? Anda en lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Si hay sequía, es el lugar propicio de habitación para los demonios.
Y el antídoto para la sequía o el antídoto para los demonios son vidas llenas del Espíritu Santo. No una casa adornada y vacía, sino una casa llena del Espíritu de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Si hay una casa desocupada, entonces entran demonios. Si hay una casa desocupada, entonces entran demonios. Y debe ser nuestra posición que nos llenemos del Espíritu Santo para combatir toda la fuerza del enemigo. Una vida llena del Espíritu Santo, en una vida llena del Espíritu Santo no pueden entrar demonios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero estamos atravesando por una pandemia. Y esta pandemia se llama andropausia espiritual, donde hombres han abortado o han puesto en pausa su función natural para el cual Dios los diseñó. Y tanto Omar como el pastor Rodrigo Palmer estuvieron hablando acerca de los roles. Y cuando hemos estado avanzando en nuestras vidas, pero no asumimos el rol, entonces entramos en una andropausia espiritual. Hay una pandemia, hay una crisis de masculinidad. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: ¿qué te traes? El hombre ha dejado el lugar que diseñó Dios para caminar en él. El hombre ha dejado su asignación. Y hay una pandemia de hombría, de falta de hombría. Vivimos una era donde los hombres, si bien no están muertos, sí están en pausa o fuera del propósito que Dios diseñó. ¿Te suena familiar? ¿Te suena conocido? ¿Quién levanta la mano? No la levantes, por favor. No solo hay una intención del enemigo de destruir a los hombres, pero incluso de convertirlos en eunucos. ¿Puedes decir conmigo eunuco? Un eunuco es un hombre castrado, poco viril, que se destinaba, según la Biblia, a la custodia de las mujeres. Y un hombre que no ejerce su rol solamente va a cuidar de las mujeres. Y el enemigo quiere levantar una generación de eunucos, hombres impotentes, que no pueden vivir con testosterona y que no pueden vivir con los genitales asignados a su género. El enemigo está tratando de matar la masculinidad. Así que el trabajo es no solamente aislarnos, es secarnos y es castrarnos. Sin embargo, Dios quiere que nos apeguemos al diseño original, que podamos cumplir en plenitud la masculinidad que Dios diseñó para nosotros. Estamos en medio, en nuestra cultura, en la cultura occidental, en medio de un movimiento de Jezabel que quiere anular y neutralizar a los hombres y todo lo profético. Y parte de los roles que escuchábamos hace rato es que nos levantamos como sacerdotes y como profetas visionarios y como reyes. Y hay una estrategia del enemigo de Jezabel para tratar de anular y neutralizar a los hombres. Por eso cuando convocas a congresos de mujeres, está lleno de Déboras, está lleno de Esteres, ¿sí o no? Y convocas a un congreso de hombres, dile al que está a tu lado: ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Porque de acuerdo al plan de Dios, Dios quiere levantar una generación de hombres de verdad. Amén. Dios quiere levantar una generación de hombres de verdad. El plan de Babilonia, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia en Daniel capítulo 1, era tomar los mejores hombres de Israel para convertirlos en eunucos. Ese era el plan de Babilonia, con la intención no solo de matarlos, sino de silenciarlos. El trabajo de Faraón fue matar hombres, pero el trabajo de Babilonia fue mantenerlos con vida, pero castrados. Fue mantenerlos con vida, pero hacerlos impotentes. El plan del enemigo ha sido hacer al hombre proveedor, pero le ha quitado la provisión. Así que vemos una generación de hombres muy ocupados con muchas cosas, pero se han ocupados como proveedores, pero se han olvidado de la provisión porque son hombres improductivos, eunucos.
No me vean así, por favor. ¿Alguien se acuerda de Farinelli? Era un eunuco, ¿no?, que cantaba de una película. Ahora vemos una generación de hombres que solamente buscan paz, que llegan a su casa y quiero paz. ¿Sabes dónde florece el hombre? En medio de la incertidumbre. Es donde en medio de la incertidumbre puedes sacar tu naturaleza, porque estamos diseñados para pelear. Estamos diseñados para levantarnos en un ejército en favor de los nuestros. Cuando todo está en paz, nos sucede lo que le sucedió a David en el palacio. Cuando todo está tranquilo, cuando todo está cómodo, no podemos echar mano de nuestra hombría, porque todo está en paz. Entonces simplemente nos reunimos a ver fútbol, béisbol americano todo el día. Ahora, hay una generación de hombres silenciados que no tienen mucho que decir. Sin embargo, el propósito de Dios y el rol que Dios estableció para el hombre, según lo vimos en las 2 conferencias pasadas, es que nos levantemos como sacerdotes, teniendo mucho que decir, parándonos por nuestra familia delante de Dios, y parándonos delante de Dios en favor de nuestra familia, diciéndole al Señor lo que está en nuestra familia, pero trayendo del Señor la respuesta como profetas para nuestra propia casa. El hombre ha optado por el silencio. Y dice la palabra en Marcos capítulo 3 versículo 27, ninguno puede entrar en casa de un hombre fuerte, di conmigo, hombre fuerte, y saquear sus bienes si antes no lo ata. Y entonces podrá saquear su casa. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Un hombre que está echando bronca, a ver, un hombre fuerte, uno, con uno, a ver, Esteban. Inténtame empujar, por favor. Empújame, sí, fuerte, empújame, ok, tú eres un hombre fuerte, empújame otra vez. Yo no puedo saquear tu casa, al menos que yo te ate. Y si te ato con simplemente unas esposas, te neutralizo. Y eso es lo que estamos diseñados a hacer. Lo que el enemigo ha hecho, que lo que nosotros tenemos que hacer a los demonios nos los están haciendo. Y entonces tenemos una generación de hombres atados que no pueden conquistar. Pero Dios te diseñó para conquistar, para confrontar y para vencer, en el nombre de Jesús. Muchos hombres se han convertido en padres, pero se les ha privado su paternidad. Hemos dejado de ser un role model y hemos sido simplemente el que duerme en la casa. Muchos hombres odian la iglesia. Lo dije, muchos hombres odian la iglesia y no han entendido que es relevante para sus vidas. No hemos entendido que la iglesia es relevante para nosotros. Muchos están entretenidos en sus batallas personales, segregados, y muchos han perdido el rol que Dios ha diseñado para ellos. Ahora, Dios no unge el desorden, y eso me taladraba. Cuando hay desorden, entonces hay sequía, pero Dios no unge el desorden. Dios quiere establecer su orden también en la iglesia y también en la casa, y Dios unge el orden, unge la cabeza. La iglesia está llena, decía antes, de movimientos de Déboras y de Esther, con el peligro de que en lugar de ser movimientos de femeninas o de feminismo, se conviertan en feministas. ¿Estamos? ¿Me expliqué? En lugar de que sea un movimiento de mujeres en su feminidad, que se levanten como feministas. Y hay mucho de esto, mucha de esta amenaza en la iglesia. Y si un hombre no ocupa su posición y no ejerce su rol, entonces Dios levantará a una mujer para hacerlo. Nadie dijo amén, porque no debes de decir amén, debes de asumir tu posición. Dios quiere que ejerzas tu posición. El enemigo quiere quitarle la visión a los varones. Dalila lo logró desde una cama. Y nosotros debemos de ser la generación
que engendra un movimiento de hombría de acuerdo al modelo de Dios. Dalila mató todo un movimiento de un juez en una cama. Dice la palabra, una mujer prudente edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Hemos abandonado el prototipo de Cristo y hemos adoptado el estereotipo de la religión. Ahora, ¿qué es estereotipo? Es una imagen que es aceptada comúnmente en un grupo o en una sociedad. Hay un estereotipo, lo que nos decía el pastor Rodrigo, de hombres, lo que debe de hacer el hombre y lo que no debe de hacer el hombre. El hombre no cambia pañales, no lava, no plancha. ¿Quién dijo eso? Pero el prototipo es el modelo inicial y tenemos que regresar al modelo inicial, al modelo original que es Cristo, volviendo a lo gregario, volviendo a congregarnos. Dice Gálatas capítulo 6 versículo 2, llevar los unos las cargas de los otros. Esa es parte del diseño original de Dios. También lo hemos mencionado ya, Proverbios 27:17. El hierro con hierro se afila y el hombre con el rostro de su amigo. Sin embargo, vemos desde Génesis una lucha para que esto se haga verdad, y vemos una lucha entre Caín y Abel. Lo que debió ser el guarda del hermano se convirtió en el asesino del hermano. Y el enemigo se ha metido en medio de las relaciones de la iglesia, volviendo la iglesia al lugar más peligroso para asistir por miedo a la lengua y al asesinato de tu hermano, por miedo al fuego amigo, sin entender que es el lugar que Dios diseñó para que nosotros estemos. Y en vez de una asamblea de creyentes, de una iglesia en coinonía, se ha convertido en un lugar político, movido por las ambiciones personales de cada uno, tratando de colocarse, de posicionarse. ¿Estoy hablando a alguien en esta tarde? Dios quiere reproducir su ADN en ti. Así que venimos a la iglesia como congregantes, venimos como piedras vivas, venimos a desarrollar el rol que tú y yo somos la iglesia que Dios ha diseñado de acuerdo a su propósito original. Ahora, la planta de Volkswagen en Puebla se supone que reproduzca autos de marca Volkswagen. La megafábrica de Tesla que se iba a construir en Monterrey supone que debería de sacar autos Tesla. La iglesia, ¿qué debería de estar produciendo? No son cristianos, tampoco son discípulos. Lo que la iglesia, de acuerdo a su diseño, está diseñada a reproducir son hombres. ¿Puede decir conmigo hombres? Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre. Lo que el diseño del reino es hacer hombres. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El prototipo, hagamos prototipos. Y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué es lo que espera que reproduzca la iglesia? Hombres. ¿Qué dice Efesios capítulo 4 versículo 11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Esto lo hemos mencionado muchas veces, lo hemos escuchado, lo decimos, lo sabemos, pero dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aunque a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos a un varón perfecto. El estándar Dios no lo va a bajar, no va a ser un medio varón.
es un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si la iglesia está diseñada, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, es en crear, en desarrollar, en reproducir hombres. Di conmigo, hombres. Varones perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que la iglesia debe ser el lugar donde los hombres venimos a convertirnos en hombres de verdad. Así que la iglesia debe ser el lugar donde los hombres venimos a convertirnos en hombres de verdad. Es la iglesia. Y por eso cuando vemos el ataque cultural, el ataque demoníaco, es en contra de que los hombres estén en la iglesia. ¿Lo puedes entender? El lugar para ser gregarios es la iglesia. La iglesia debe ser el lugar donde los hombres aprenden hombría, donde aprendemos los hombres acerca de nuestros matrimonios, donde aprendemos los hombres acerca de cómo ser padres, de cómo ser buenos esposos, de cómo llevar un negocio, de cómo llevar una empresa, de cómo hacer avanzar el reino de Dios. Es en la iglesia donde los hombres aprendemos a ser hombres de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pero en lugar de reproducir hombres, nos hemos enfocado a reproducir cristianos. En lugar de reproducir hombres, nos hemos enfocado a reproducir cristianos de acuerdo a un modelo religioso que puedes tener la iglesia lleno de cristianos, pero no de hombres de verdad, no de hombres de Dios. Que bajo un modelo de reino es de acuerdo a la verdad y a la paternidad bíblica, que Dios quiere levantar hombres de verdad. Jesús dijo en Mateo capítulo 4 versículo 19: vengan a mí y yo los haré pescadores de... Vengan a mí y yo los haré pescadores de mujeres, de hombres. De hombres. Ese es nuestro diseño original. Dios quiere restaurar el orden y la iglesia debe de reproducir. La iglesia debe reproducir. Así que todo ser humano, todos nosotros tenemos algunas necesidades. Primero, de crecer. Todos queremos crecer, no queremos quedarnos estancados. ¿Sabes dónde aprendes a crecer? Plantado en la casa de Dios. Todos queremos tener certeza acerca de nuestro futuro. Todos queremos tener certeza en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestros empleos. Queremos tener certeza. Todos queremos tener significado y propósito. Y cuando tú tienes significado y propósito, obtienes respeto. Por eso el pastor Rodrigo decía: si tú te metes a la presencia del Señor, tu esposa te va a respetar. ¿Por qué? Porque tiene un significado tu vida, tiene un propósito tu vida. Que tú y yo seamos los primeros en adorar, que tú y yo seamos los primeros en orar, que tú y yo seamos los primeros en interceder, que tú y yo seamos los primeros en levantarnos en el nombre de Jesús. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. No sé si alcanzas a percibir el panorama. Estar segregados ha sido la estrategia del enemigo. La masculinidad demanda dominio. Y estamos aquí para confrontar, estamos aquí para conquistar. Estamos aquí para hacerle frente al enemigo. Y entonces tú te puedes levantar como se levantó Moisés, como se levantó Josué, como se levantó David, como se levantó José, con un propósito superior. No solamente es levántate y ve a la iglesia, no, te levantas con un propósito superior. Te levantas por tu pueblo. Y si fuéramos convocados al ejército mexicano, tú y yo, te levantas por una nación. Es hora de que los hombres de Dios se levanten por la iglesia de Jesucristo. Es la hora que nos levantemos y que echemos mano de nuestra masculinidad, que seamos hombres de verdad, conforme al diseño y el propósito de Dios. Cuando Jesús llama a sus discípulos, le dice: yo les haré pescadores de hombres. Cuando Jesús llama a sus discípulos, les da propósito.
Les dice que los hará pescadores de hombres. Ve en ellos el valor, ve en ellos el propósito, la certeza, el amor, el significado y la contribución que harán para el reino. Les habla de su potencial y les habla de los grandes que son. Les da significado y les da propósito. ¿Estamos haciendo eso con nuestros hijos naturales? No se diga con nuestros hijos espirituales: no, es que tú no puedes, tú estás muy chiquito. No, es que tú eres muy débil. Es que un hombre que reconoce sus desafíos es un hombre que reconoce su debilidad y es un hombre que clama por la gracia de Dios para conquistar. Debemos afirmar a los nuestros, afirmar a nuestra casa, afirmar a nuestra esposa, afirmar a nuestros hijos, darles sentido, darles propósito, y yo los haré pescadores de hombres. Un hombre eunuco no reproduce, pero Dios quiere levantar hombres en todo el sentido de la palabra que reproduzcan el carácter de Cristo. Un hombre que dice, como dice 2 de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, es grande el desafío que tengo para llevar a mis hijos a la universidad, que estudien en las mejores universidades. Hoy creo que no me alcanza, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y porque dice la palabra que mi Dios proveerá de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, cuando soy débil, entra la fuerza del Espíritu de Dios para hacer posible lo imposible. Que tus hijos se casen con buenas esposas. Que puedas ver a tus nietos florecer y lo que decía el pastor Rodrigo, generar el ambiente para que tus hijos puedan florecer. Dice la palabra que nosotros somos árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria del Dios nuestro. ¿Sabes cómo se llaman los grupos de niños aquí en Centro de Vida Lomas? Iba a decir Centro de Vida Hombres, suena bien, ¿no? Se llaman seeds, que son las semillas. Se llaman roots, que son las raíces. Se llaman makers, que son los hacedores, son los frutos. Eso, date una vuelta por los salones de los niños. Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Porque queremos levantar una generación de niños que, como la hija del pastor Rodrigo, se puedan levantar, no importa la edad, porque están suficientemente maduros para que, terminando su periodo de primaria, ya estén dando frutos y sean los makers de esta generación, que sepan echar fuera demonios, sepan profetizar, sepan hacerle frente al enemigo y conquistar. 2 de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El lugar para que seamos hombres de verdad es la iglesia. El lugar donde crezcamos, el lugar propicio para ser plantados es en los atrios de Jehová. Y aun cuando fueres viejo, estarás vigoroso y verde. Amén. Eso dice la palabra, que el justo florecerá como la palmera. Así que sin Cristo no podemos reflejar el perfecto modelo de un hombre. Sin Cristo no podemos reflejar el perfecto modelo de un hombre. ¿Por qué los hombres deben levantarse? ¿Por qué los hombres deben de levantarse? Primero, porque es parte de nuestro diseño original. Primero, porque es parte de nuestro ADN, porque es parte de lo que Dios está demandando de nosotros. Primera de Pedro 2:5 dice: y también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Hay un poder en la unidad. Hay un poder en los amigos. Hay un poder en los hermanos. Hay un poder cuando estamos unánimes juntos. Hay un poder de Dios cuando sabemos y entendemos
que la iglesia es el lugar donde florecemos. Hay un poder cuando estamos congregados, hay un poder cuando estamos unánimes juntos en armonía, según dice el Salmo 133. No sé si está por ahí José Manuel Arce. Ahí está, ahí atrás. ¿Te puedes quedar de pie? Juan Carlos Alonso, ¿te puedes poner de pie? Yo quiero honrar a dos verdaderos amigos. A dos verdaderos amigos que son mis amigos, que me los encontré en la iglesia y que me han demostrado de muchas maneras que son mis amigos y que puedo crecer junto con ellos. Nos reímos, decimos muchas tonterías, ¿verdad, Juan Carlos? Decimos muchas tonterías, de repente nos reímos, convivimos, pero estos dos cuates han sabido ser verdaderos amigos. El lugar donde desarrollamos nuestro carácter de hombres es cuando somos amigos. Gracias, amigos. Hay un poder cuando estamos unánimes, juntos y en armonía. Ese es el poder de Pentecostés. Dice Hechos, Esteban, ¿me ayudas, porfis? Bueno, Esteban no. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. Si te puedes ver que el lugar para florecer, el lugar para conquistar es la iglesia, no dejarías este lugar. Dile al que está a tu lado, ¿dónde estabas? Pastora, ¿dónde estaban tantos hombres? ¿Dónde estaban tantos hombres? ¿Cuántos hombres se van a levantar por su familia? ¿Cuántos hombres se van a levantar por su iglesia? ¿Cuántos hombres se van a levantar por su nación? ¿Puedes ponerte de pie? Quiero leer de nuevo lo que dice Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Yo quiero pedirte, como hombre, que agarres la mano del que está a tu lado. Porque hay un poder en la unidad. Hay un poder cuando estamos juntos. Hay un poder cuando entendemos que la iglesia, la congregación de los santos, es el lugar propicio para vencer. Si puedes voltear tantito para atrás. No puedes ver un ejército de varones levantándose. No puedes ver un ejército de hombres de verdad entendiendo su propósito, entendiendo que se levantan por sus hijos, por sus nietos, por su país, que nos levantamos por nuestras empresas, por nuestros trabajos, por nuestros empleos, por nuestra economía. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Yo estoy viendo delante de mí un milagro del cielo. Hombres de verdad que se están levantando y resplandeciendo, y la gloria del Señor va a nacer sobre ti. ¿Cuántos hemos clamado, Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver tu rostro, quiero que tu gloria se manifieste en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis finanzas? ¿Sabes dónde prosperas? En la casa del Señor. Y hoy quiero declarar que vienen aumentos en los negocios. Hoy quiero declarar que vienen aumentos en las ventas. Hoy quiero declarar que se abren puertas de oportunidad para los hijos de Dios. Hoy quiero declarar que tus hijos van a las mejores universidades. Hoy quiero declarar que tú avanzas en el nombre de Jesús, que la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hoy es un día de parteaguas.
sobre ti, sobre tu casa, porque tú te estás levantando y resplandeciendo. Tú te estás sabiendo conectar a la fuente de vida, a Jesucristo. Así que toma al que está a tu lado y empieza a orar por el que está a tu lado. Empieza a clamar por él, empieza a clamar por el que está atrás de ti, empieza a clamar por el que está delante de ti. Empieza en el Espíritu a clamar. Somos una generación de hombres de verdad. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Empieza a orar. Oh, carraba se quere barabasende y carraba carabasende quere barabasende. Oh, raba caraba se quere barabasende y que reba y carabarabasende. Puedes levantarte, puedes profetizar sobre el que está a tu lado. Puedes profetizar sobre su economía, puedes profetizar sobre su hombría, puedes profetizar sobre su propósito.